del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Pues estamos muy emocionados, estamos aquí, pues en el lugar donde Jesús se mostró como realmente es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aquí se manifestó el Espíritu Santo en una nube luminosa y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Vamos ahora a prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que aquí, en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los que precedieron y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos. Conceda a tus siervos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como un ala limpísima. Su trono, las llamas de fuego. Sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando. Y
En mi visión nocturna vi venir una especie de hijo del hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiembla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Aleluya. Eres mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a este monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolo, les dijo: Levántense, no teman.
Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de este monte, Jesús les mandó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica dicta deleanter nostra delicta. Donas. Bueno, pues Jesús muchas veces, insisto lo que he venido diciendo, comunicaba su mensaje no con palabras, sino con acciones, que es más o menos la predicación que Dios ha tenido en toda la historia de la salvación. Es decir, Dios no simplemente nos sienta allí y nos da una lección teórica, sino que Dios hace cosas que nos enseñan, no verbalmente, porque aprendemos mucho mejor cuando podemos ver, cuando podemos tocar la lección. Y aquí, en este monte, pues dio una lección muy grande, muy profunda. Resulta que Jesús no había resucitado y sin embargo muestra ya su resurrección, muestra ya lo que verdaderamente Jesús es. Y pues, digamos que en una lección no verbal, imagínense, tratar de meter lo no verbal en lo verbal es una cosa muy compleja, ¿no? Porque digamos que lo no verbal expresa mucho más. Bien dice aquel dicho, una imagen habla más que 1000 palabras, y eso es literal. Entonces, digo, hay una suma de muchísimas cosas que Jesús dijo a través de revelar su luz, muchísimas cosas. No podré explicarlas todas, pero pues como siempre suelo hacer, pues trato de ser muy sencillito para que porque los seres humanos pues captamos poquito. 3 cositas quisiera destacar de las muchísimas, como para también dejar abierto el libro para decir, bueno, es que son muchísimas cosas que podemos aprender de ahí. Ni yo puedo explicarlas todas, ni creo que la iglesia las puede explicar todas, porque esto es la revelación, y la revelación es un mar sin fondo, es Dios eterno e infinito revelando todo su misterio, que es insondable, no cabe en nuestra mente, no cabe en nuestro corazón. Pero bueno, pues saquemos 3, porque somos chiquitos, ¿verdad? Entre ellas, una importantísima es, todo lo que nosotros le vemos hacer a Jesús, tenemos que decirlo también de nosotros. El Concilio Vaticano II dice, Jesús es la imagen humana de Dios y la imagen divina del hombre. Entonces se podría decir, es una forma amable de acercarse a nosotros, el Dios que se hace hombre, con un rostro como el nuestro, humano. Pero también es una forma de enseñarnos o ser un lente para explorar nuestro horizonte, nuestro futuro y nuestra verdadera identidad. Jesús con esto lo que está haciendo con transfigurarse, está mostrando su verdadera identidad. Bajo las especies de pan y vino, nosotros recibimos la Eucaristía. Bajo la figura de un hombre como cualquiera, Jesús se acerca a nosotros y le hace asequible y amable su acercamiento hacia nosotros. Pero digamos que tuvo que ocultar muchas cosas. De hecho, por eso es que tal vez muchas veces no lo comprendieron, no entendían que ese hombre que sí tenía ese carisma, esa capacidad de atraer tan fuerte, pero al fin y al cabo, imagínate que los apóstoles pues vieron un hombre que se cansaba, un hombre que en la barca se queda dormido, un hombre que no conocía a todos y que como cualquier hombre. Y verdaderamente ahí tú ves que Jesús probó y tocó cada una de las fibras de nuestra vida humana. Las tocó todas, experimentó todas.
Y se puede decir, como dice la cristología, lo que no es asumido no es redimido. O sea que Jesús ha asumido absolutamente todo, todo lo humano, para poder redimirlo, para poder rescatarlo. Pero allí en el monte, aquí en el monte de la transfiguración, en este lugar, Jesús se muestra como verdaderamente es, Dios eterno. ¿Y qué podemos nosotros decir de ese reflejo que Jesús muestra ahí? Es que al transfigurarse, no nada más mostró a los discípulos su futura resurrección, no nada más les mostró a los apóstoles el ánimo para que pudieran enfrentar esa experiencia tan dura de la crucifixión, sino mostró lo que somos nosotros, lo que verdaderamente somos nosotros. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, pero también a nosotros nos dice, ustedes son la luz del mundo. Esa situación de ser semejanza con Dios no es broma, es una cosa cierta. Y entendiendo todo lo que eso implica, en algún momento tú y yo seremos, ahora sí, literal y visiblemente de luz. Tenemos que saber eso. Y como dice San Pablo, guardamos un tesoro en vasijas de barro. Y como dice la carta a los romanos, dice, la creación entera gime los dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y San Juan lo dice también, no se ha manifestado lo que seremos. O sea que todavía para nosotros queda pendiente muchísimas cosas, ¿verdad? Ahí una señora se me acerca, la fue a ungir, Padre, tengo 105 años, los primeros 105, Señor, y nos veremos eterna. Hay una historia pendiente de nosotros, pero muy larga, y eso es la historia de la eternidad. Apenas hemos empezado a vivir. Estos son nuestros primeros años, estas son nuestras primeras experiencias de vida. Nos quedan muchísimos siglos para vivir, muchísimos siglos tal vez para recordar este momento. Y por otro lado también, al manifestar Jesús esa eternidad, esa luz, ¿verdad? También pues estaban allí Moisés y Elías. Se dice de esto que Moisés y Elías se aparecen ahí como el signo de que en Jesús está la continuación de los patriarcas y de la ley y los profetas. O sea, Moisés en la ley, Elías en los profetas. Pero más allá de eso, que es una lección también, es una lección no verbal, también está el hecho de que en ese momento Jesús no había abierto el cielo, hasta ese momento el cielo estaba cerrado. ¿Qué hacían Moisés y Elías allí? Y no solamente se podría decir qué hacían allí, sino qué hacían allí glorificados, porque estaban como Jesús. Hay algo ahí, se los dejo de tarea, que es un misterio, ¿no? Porque ya como veíamos ayer, Elías se fue al cielo en un carro de fuego. Quiere decir que el crecimiento espiritual, la verdadera entrega, la santidad que Dios espera de nosotros, que Dios quiere de nosotros, que Dios nos quiere dar la gracia de alcanzar, tiene consecuencias muy grandes. Tendríamos nosotros que irnos asomando y pensando cuál es el horizonte de lo que Dios quiere. Insisto esto, Dios no quiere nuestra salvación, no. Eso es una parte nada más. Digo, si Dios quisiera la salvación, entonces ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta muerte? Porque finalmente la salvación es, bueno, no te fuiste al infierno, ya te salvaste. ¿Para panzazos? No. O sea, tanta sangre y tanto sacrificio, tanto amor para panzazos, no, Señor. Dios quiere nuestra santidad, quiere que seamos santos. No, nada más que nos salvemos. Porque digamos, por la misericordia de Dios, una persona asesina, malvada, con una arrepentida se salva. Así es de misericordioso nuestro Señor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que lo amemos con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, hasta que se manifieste realmente todo lo que Dios había querido darnos desde siempre, desde el principio. Y de alguna manera esa manifestación gloriosa es la vuelta al origen, la restitución de todo lo que los seres humanos realmente somos. Así que una enseñanza muy, muy grande es abrir el corazón a todo lo que Dios quiere darnos. Probablemente lo que no nos deja llegar hasta allá no es el que nosotros simplemente seamos pecadores, sino simplemente porque no nos sabemos
no nos enteramos de que somos plena y profundamente amados. Y no somos capaces de entender cuán amados somos y cuánto podemos recibir y cómo debemos abrir el corazón a recibir todo, absolutamente todo lo que Dios quiere darnos. No hay que reservarle nada, porque reservarse es impedirle darnos todo lo que nos quiere dar. Entonces, en esa plenitud que manifiesta Jesús en este monte, pues ahí podemos ver, podemos asomarnos y tener un horizonte de todo lo que Dios quiere para nosotros. Así que seamos santos, amemos a Dios con todas las fuerzas, ¿verdad? Hasta que se llegue a manifestar lo que somos. Y tal vez terminar con esta idea, ¿no? Importantísima. No nada más es la cuestión de nosotros llegar, sino pensar que, como dice, insisto, el mensaje de la carta a los romanos, la creación entera gime con los dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, el universo completo depende de este crecimiento que nosotros tenemos que alcanzar. El universo completo. Porque el universo depende de nosotros. Dios nos lo ha dado y es nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que sentirnos, sí, privilegiados y amados, pero también con una gran responsabilidad. De nosotros dependen muchísimas cosas. Hay que tomarlas muy en serio. Así sea. Vamos a hacer un credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Envueltos en la luz de la transfiguración, que en esta montaña reveló la verdadera identidad de Jesús a los discípulos, elevemos confiadamente en nuestra oración al Padre. Rezamos juntos y decimos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Dale a la Iglesia, oh Señor, una fe viva en el misterio pascual de Jesús, que no tema las horas de prueba y persecución, y muestre a todos la luz que los discípulos aquí contemplaron. Escúchanos. Libera, oh Señor, a los gobernantes y administradores de la prisión de una mirada miope y egoísta, y ábreles el horizonte amplio y prometedor de justicia, solidaridad y bien común. Oremos. Escúchanos, Señor. Orienta nuestra mirada, oh Señor, hacia Jesús, nuestra vida. Abre nuestros oídos para escucharle solo a Él, la única verdad, y guía nuestros pasos para seguirle, que es nuestro camino. Escúchanos, Señor. Lleva, oh Señor, las mentes y los corazones de quienes escuchan la ley y los profetas a reconocer en Jesús, el Mesías esperado durante siglos, el verdadero cumplimiento de toda promesa. Escúchanos, Señor. Libera, oh Señor, con la certeza de la resurrección a los oprimidos por la angustia de la muerte,
de la desesperación y del fracaso, y despierta en todos el deseo de la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Señor. ¿Alguna petición? Por el cumpleaños de Leti. Por Leti. Escúchanos, Señor. por el cumpleaños de mi hija. Escúchanos, Señor. Por la salud de los enfermos y los hijos que quisiéramos ver convertidos. Escúchanos, Señor. Por todos los matrimonios para que perseveren en su unión. Escúchanos, Señor. por todas nuestras familias. Escúchanos, Señor. Por los enfermos. Escúchanos, Señor. por los más necesitados y por la paz del mundo, especialmente en Ucrania, y la paz en nuestro México. Escúchanos, Señor. Por nuestra parroquia Santana, por todas nuestras familias que no han podido venir, para que trayéndolas de corazón a este monte también, pues alcancemos todos la transfiguración. Por todas las necesidades que se quedaban en nuestros corazones. Escúchanos, Señor. Por nuestros peregrinos. Escúchanos, Señor. Por cada uno de nuestros apostolados para que podamos dar frutos y llegar a la santidad. Escúchanos, Señor. Por todas las relaciones de los jóvenes que empiezan, que Dios las perdure por mucho tiempo. Escúchanos, Señor. Por los sacerdotes y por el Padre Antonio. Escúchanos, Señor. Por todas las vocaciones sacerdotales, las vocaciones al matrimonio, por todas las vocaciones a la vida de servicio dentro de las parroquias y de la iglesia. Oremos. Por nuestros enemigos y amigos y toda la humanidad. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre Francisco. Escúchanos. Por esta petición que nos ha hecho la Conferencia Episcopal Mexicana para pedir por la paz en nuestro país. Responde a nuestras oraciones, oh Padre, y como aquí hiciste resonar tu palabra para apoyar a los discípulos ante el misterio de la cruz, habla ahora a nuestro corazón y haznos verdaderos discípulos de tu Hijo Jesús, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vino y pan en oblación, esperan el milagro del Señor. Ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Era en los campos dulce vid y trigal, pero tú, por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques la ofrenda que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y que, con los resplandores de su luz, nos limpies de las manchas de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos
y revistió con gran esplendor la figura de su cuerpo semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la iglesia entera se cumplirá lo que de un modo maravilloso se realizó en su cabeza. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima de reconciliación,
a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo José Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bueno, pues ofrecemos esta misa por todas las intenciones que hemos presentado
y por el coro Voces de Jerusalén de nuestra parroquia Santana, por todas las intenciones que han presentado, por todos los empresarios. Muy bien. Bueno, también me decía el Espíritu Santo algo ahora, como para completar, que tal vez los judíos no entendieron que esa era la tierra santa, ¿no? La tierra prometida era esa eternidad a la que Dios quiere llevarnos, ¿no? Y que hoy podemos entender que también esta tierra es santa porque Jesús la pisó, porque Jesús predicó en ella. Y se puede decir, nosotros somos su tierra santa, porque Él predica y habita en nosotros. ¿Verdad? Oremos. Que el alimento celestial que hemos recibido, Señor, nos transforme en imagen de tu Hijo, cuya claridad has querido manifestarnos con su gloriosa transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor son nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios les acompañe, muchachos. Gracias, Padre. Foto.